por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. En mi tierra mexicana nos morimos entonando una canción. Los rebozos son cananas y las balas y el rugido del cañón son el clarín que tocará el himno de la libertad. Juego el corazón. Ay, yo me muero de a de veras si me echan un lazo, si me echan un grito en medio de los hitos, y allá en la trinchera, allá donde quieras, me muero de veras por mi pabellón. Partido Democrático, y al mismo tiempo hace como una especie de presentación de su candidatura. El tipo tiene una cachaza, un tupé, como se dice, que rompe todos los récords. Porque hace tiempo que Leonel Fernández, que el comité político del PLD trapearon el piso con el bochismo, con el ideario de Juan Bosch, con el pensamiento de Juan Bosch y con la práctica de Juan Bosch. Al punto que ese comité político es la que rige una corporación de la corrupción, del soborno, de la acumulación de riqueza, que tiene varias compañías por acciones, entre ellas la de Leonel Fernández, que por haber gobernado 3 periodos tiene una acumulación mayor. Habrá que ver ya, porque Danilo está corriendo parejo. Lo del neoliberalismo es ridículo o da risa, porque luego de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional de la década de los 80 y los 90, hay que decir que en el 96 se inaugura una política de neoliberalismo en grande, con los procesos de privatización del patrimonio público y del patrimonio natural del país. Caso de la CDE, caso del CEA, caso de CORDE, bajo el eufemismo de la capitalización de las empresas públicas, se descuartizó
ese patrimonio que ya estaba muy degradado por la corrupción acumulada y el clientelismo. Pero es a Lionel que le toca ese proceso de liquidación y traspaso al sector privado. Y además todos los convenios, incluyendo nuevos convenios con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, que se inscriben dentro de la política de neoliberal, la estrategia neoliberal de Estados Unidos, de las grandes potencias que se la imponen a los países subordinados, dependientes, para arrancarle su mercado interno, arrancarle sus empresas, arrancarle sus recursos naturales en mayor cuantía. Bueno, pero este señor hace caso omiso a todo esto. Aunque ya le salieron gente respondona en su propio partido, gente que, ganando determinada opinión pública en determinados medios, pues le han salido al paso y le han dicho que de bochismo ahí no queda absolutamente nada, y de democrático ni hablar, porque tanto la manera de gobernar y la dictadura que han ido conformando a nivel institucional, como el manejo que hacen del partido, donde se eternizan los dirigentes y se imponen a toda costa y se reeligen sistemáticamente, indica que lo de democracia es pura palabrería. Ahora, el lanzamiento de la candidatura, que lo ha hecho ya varias veces en los últimos años, en determinado momento, todo parece indicar que guarda relación con las presiones que está sintiendo, tanto por el lado de el avance del danilismo en su competencia interna, acumulación de recursos, nuevas alcancías multimillonarias, control del comité político, con mayoría en el comité central, copamiento de las instituciones del gobierno, desplazamiento de su gente, incluso ya está bajo la amenaza de que sean desplazados los que controlan los mecanismos estos de altas cortes, de Junta Central Electoral, es decir, desplazado el leonelismo e impuesto el nadinismo en pocos días. Pero hay algo que parece ser que todavía lo ha hecho más imperioso hablar de su campaña, porque él utiliza eso como un medio de presión para, como diríamos, motivar, oxigenar a sus huestes, a sus seguidores, a lo interno, y tratar de quedar en la mejor condición posible en un marco de defensiva, porque él está a la defensiva. En la mejor condición posible, y para eso tiene que lanzarse hacia afuera y lanzarse hacia adentro. Pero todo parece indicar que algo tiene que ver el tema de los super tucanos, porque coinciden en sus declaraciones justamente cuando ya se estaba lanzando la información desde Brasil y desde Estados Unidos de la situación en que está la investigación de los super tucanes. Pero de eso vamos a hablar ahora en el próximo segmento. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Bien, pues en el caso de los super tucanos, la empresa Embraer de Brasil, fabricante de aviones, evidentemente instrumentó un soborno a la alta jerarquía militar del país y en el Congreso para lograr que se aprobara un contrato de compra sobrevaluado en alto grado. Y entonces ya en la investigación por el tema del paso de los recursos por Estados Unidos en bancos norteamericanos, están ya confirmadas la recepción de sobornos con los montos establecidos por el exministro, el secretario de las Fuerzas Armadas Peña Antonio,
el caso de Pittini y el caso del senador Canaán y de otros senadores. Pero todavía en el plano de los sobornos se oculta el verdadero artífice de esa operación, porque esa es la parte en la que la empresa usa recursos, 3.5 millones, para sobornar, aceitar el paso y la aprobación del contrato de compra. Pero el acuerdo de sobrevaluación se hizo evidentemente con el presidente Leonel Fernández. Fíjense que Leonel Fernández estuvo en Brasil, recibió el avión aquí en República Dominicana, utilizó las relaciones políticas con el gobierno brasileño y puso empeño en eso, es decir, una operación de ese tipo no se aprobaba a nivel de Fuerzas Armadas sin el consentimiento del presidente. Y como no aparece el monto de la sobrevaluación en lo que se está publicando, hay que reiterarlo, es una sobrevaluación de alrededor de 80 millones de dólares. Si se compara el precio de mercado de esos aviones y la erogación que hizo el Estado Dominicano, que era de 92 millones de dólares. Eso costó realmente alrededor de 10 millones de dólares, 10 millones y un poquito. Bueno, evidentemente que Jean Alain, el procurador, no quiere ir más allá que el tema de los sobornos y dice, no, ahí solo está planteado lo que se sabía. Pero evidentemente se sabe, pero se trata de ocultar que Leonel Fernández es el gran beneficiario de esto. Entonces, en medio de un calentamiento o recalentamiento del tema, él lanza su candidatura de nuevo para crear una cortina de humo y una presión política. A él le ayuda también lo siguiente, que entre los senadores están involucrados senadores que trabajan, son de la corriente de Danilo Medina, incluyendo, porque eso no se aprobó en el Senado sin el consentimiento y las debidas gratificaciones, a Pare Pérez. Eso es impensable que eso pasara. Y está el caso del jefe de la Comisión Económica del Senado, el senador por San Cristóbal. Entonces ahí se pone la cosa que toca a las dos corrientes, aunque la cabeza, el capo de esa operación fue la Leonel Fernández. Hay que decir además que hay todavía otra estafa en las reaseguradoras, en la operación de reaseguro. Pero además se ha denunciado que esa operación fue tan bárbara y tan perversa que aviones de ese mismo tipo lo estaba donando Taiwán. Y las Fuerzas Armadas aquí se lo rechazaron, o el gobierno, Leonel Fernández, para poder hacer la operación con Brasil y embolsillarse todo ese dinero. Entonces, claro, todo esto va a ser utilizado para seguir degradando, desgastando a Leonel, pero sin llevarlo a procesos judiciales. Es el presidente del PLD y además esas son las reglas de juego entre esos grupos mafiosos que controlan ese partido. Son capos, me han preguntado, son capos. Unos operan desde el Palacio o operaban desde el Palacio, salen del Palacio y otros operan de nuevo la parte que compite desde el Palacio Nacional. De manera que todo esto pone caliente la pista y pone también como Odebrecht y la planta de Punta Catalina la refresca un poco, la pone sobre el tapete. Esa es una operación todavía de mucho más mafiosa y de mucho más envergadura. Pero vamos a pausar y volvemos con otro tema también de mucha actualidad. Tiro al blanco. En el tema del sector transporte, ya le decía cómo a nombre de la lucha contra el monopolio, oligopolio de los gremios, empresas, algunos gremios, empresas mafiosos,
otros no tan mafiosos o no mafiosos, pero es la lucha entre el monopolio empresarial, el oligopolio empresarial de enormes dimensiones, transnacional y local, frente al control de un área por gremios muy desacreditados, una parte de ellos. Esa vulnerabilidad, el descrédito, por las características de los gremios choferiles, ha sido aprovechada por el sector empresarial que se agrupa en CONEP, en la Cámara Americana de Comercio, en la Cámara Minera, junto con el gobierno para una ofensiva de control y privatización en grande del sector transporte a nombre de la eficiencia y de todo esto. La tendencia parece ser que eso se va a imponer, más cuando observamos que el propio Banhubiere declaró recientemente que los subsidios que usaba el sector choferil, que son desde el punto de vista del monto, es una suma muy reducida en comparación con los subsidios que le dan a las grandes empresas. En el 80% se desviaban en mafias y solo el 20% llegaba a los choferes. Esto es el resultado de la contradicción que hay en ese sector y la denuncia que siempre ha hecho Banhubiere, aunque ahora formó temporalmente un frente común con FENATRADO y con CONATRA y otros. Ese frente parece que se ha roto, todo eso lo hace más vulnerable. Entonces hay que prepararse para una toma del sector transporte, así como hicieron con el sector eléctrico, por la gran empresa privada. Del sector eléctrico habrá que hablar de nuevo. Pero vamos a despedirnos por el día de hoy, desde este espacio, donde todos los días ustedes pueden confirmar que sí, que aquí se dice lo que otros y otras no se atreven a decir, o los que muy pocos y muy pocas dicen por ahí. Un fuerte abrazo y hasta el día de mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin doblece.